pero te damos las gracias por este día que nos has dado. Gracias por la noche, el descanso y tu cuidado mientras dormíamos, Señor. Hay personas aquí quizás hayan llegado de trabajar y vienen directo aquí, Señor, y te doy las gracias por eso también, Señor. Hay personas que vienen de camino y te pido que tú los traigas con bien, Señor, y que tú llenes este lugar de estas personas que vengan a alabarte en espíritu y en verdad. Pero sobre todas las cosas te pido que tú llenes este lugar de tu presencia, de tu espíritu, y Señor, que nos hable, que se mueva libremente y podamos entender lo que nos quiere decir en esta mañana. Te pido una bendición muy especial para nuestro hermano Pedro, quien va a traer el mensaje en esta mañana, que tú lo uses con poder, Señor. Y cada uno de nosotros, Señor, podamos salir de aquí mejor de lo que entramos y más cerca de ti, Señor, Padre amado. Bendícenos, bendice a los que van a cantar, Señor. Gracias por cada uno de ellos y el sacrificio que hacen de venir a ensayar y dejar su familia a veces sola, Señor. Pero tú eres el que protege a cada uno, Señor, y estás con ellos siempre, Señor. Gracias por los ujieres y todos los que sirven, Señor. Gracias por los maestros y Padre Santo, te doy gracias en esta mañana por cada hijo tuyo y servidor tuyo, Señor. Queda con nosotros de principio a fin. Una vez te pido sanidad para los enfermos y que tú los cuides, Señor, y los levantes, Padre amado, y que tú seas glorificado en cada uno de ellos, Señor. Gracias te damos. Te pido estas cosas y te doy las gracias y dedicamos este servicio a ti. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Pero qué caritas más lindas hay en esta iglesia en esta mañana. Amén. Vamos a estar puestos en pie y empezar la adoración a nuestro Señor Jesucristo con esas caras bellas que hay en esta iglesia en esta mañana, caras de Cristo. Sonrisas, sonrisas. Mi vida eres
¿No hay visitas hoy? Una visita, sí, hermana, ya la conocí, aquí hay otro jovencito por acá. Gloria sea al Señor, gracias por estar aquí en esta mañana. Esperamos que se deleiten, que no sea la última, sino la primera de muchas. Les amamos en el Señor, gracias. Muy bien, esta mañana, tengo el micrófono en la mano porque yo no voy a predicar. Tenemos al hermano Nieves, que le voy a pedir que pase por aquí y traiga el mensaje que el Señor ha puesto en su corazón en esta mañana. Siempre es un deleite para mí poderlo oírlo a él y a otros que vienen a predicar, porque también yo necesito recibir muchas veces, no porque ser pastor yo no lo necesito, sí necesito y necesito mucho. Pégase, hermano, por aquí. Buenos días, el Señor les siga bendiciendo en esta mañana. Gracias por esta oportunidad, gracias a Dios y luego al pastor. Quiero decirle antes de comenzar que la hermana Carmen, los hermanos que nos han ayudado y nos han dado donativo directamente para el ministerio nuestro en diferentes lugares, la hermana Carmen tiene los recibos del income tax. O sea, para que usted los reclame al income tax, ¿verdad? Yo sé que hay personas que no lo hacen, no les gusta, es su criterio, pero es el deber de las entidades, la iglesia, por el gobierno nos exigen que nosotros hagamos esto y por eso lo hacemos, ¿verdad? No para que otros sepan, aunque nadie sabe adicional, pero que la gente sepa lo que usted hace. Dios le va a recompensar a usted. Si usted lo reclama, no lo reclama, ¿verdad? Si usted lo reclama, vuelve y lo invierte en la obra del Señor. Pero se lo quita el gobierno para que no lo usen otras cosas, ¿verdad? Esa es la idea. Yo antes lo hacía así, pero Dios me abrió el entendimiento. Y lo reclamo, lo que el gobierno, si me devuelve, vuelvo y lo reinvierto en la obra del Señor. Y lo que me devuelve, vuelvo y lo reclamo el próximo año porque lo gasté en la obra del Señor. Pero el asunto es que no se lo dejo a los políticos, porque usted sabe para qué ellos lo usan. Así que nuestro trabajo, nuestras fuerzas, se la debemos a Dios. Y Él es el que nos da, y el que nos bendice, y el que nos levanta. Dice el salmista que Él es el que levanta del polvo al pobre y al vil y al menesteroso del muladar. Así que de Dios, ¿verdad?, dependen nuestras vidas. Todo está en la mano del Señor. Bueno, también le pido las oraciones por el viaje que tenemos en marzo. No pudimos en el otro viaje, el último viaje en noviembre, construir la escuela que íbamos a construir porque la lluvia no nos permitió. El clima estuvo frío, lluvioso y no nos permitió. Y pensamos los hermanos de Lakeland norteamericanos, bueno, no norteamericanos, porque por lo menos los de Lakeland angloamericanos quieren ir a hacer el trabajo, así que todo el que se ofrece yo no lo rechazo. Mi mamá me dijo, todo lo que te den nunca lo rechace, siempre acéptalo. Luego cuando comencé en el ministerio, joven, era muy tímido, ¿verdad? Y lo que me regalaban yo no lo quería. Pero cuando estaba pastoreando en Waterbury, Connecticut, una iglesia temporalmente, me dice el tesorero, hermano, usted comete un error. Todo lo que le den, usted acéptelo, aunque lo bote en la esquina. Porque es para el bien de la obra del Señor. Y todo lo que recibimos, ¿verdad?, ahí lo empleamos en la obra del Señor. Y eso nos ha dado buenos resultados a nosotros, en mi familia, a mí personalmente. Y todo lo que da buenos resultados no se puede detener, no se puede cambiar, ¿verdad? Así que todo lo que da buenos resultados, aunque a otros no le parezca bien, pero le da buenos resultados a usted. Si es bueno, si es honesto,
manténgalo y Dios lo va a bendecir, ¿verdad? Bien, hermanos, quiero en esta mañana hablar, traer el mensaje, pero más en un estilo plática o enseñanza. Y quiero leer en Efesios capítulo 1. Esta porción me ha llamado mucho la atención hace un tiempo. Dios me ha permitido, o aprendí desde joven, Dios me ayudó, me enseñó a leer la Biblia completa. Y Dios me puso el deseo de practicar siempre eso. Y por más que nosotros leamos la Biblia completamente, ¿verdad? Como dicen los argentinos, de tapa a tapa, ¿verdad? De cara a cara. O de carátula a carátula, por más que las leamos tantas y tantas veces, nunca vamos a catar todo lo que dice ahí. Ojalá, aunque sea un 3, un 2% o 1%, pero estamos todavía bajo 1. Pero cada vez que se lee y vuelve la ley y la lee, Dios le enseña cosas nuevas y nos muestra cosas nuevas, porque la palabra de Dios es infinita, porque Dios es infinito. Entonces Dios tiene todo el tiempo para nosotros algo nuevo, para bendecirnos y que podamos entender el plan de Él para nuestras vidas mientras estamos en la tierra. Cuando estemos en el cielo, ya no tiene que mostrarnos el plan porque el plan está cumplido. Ahí vamos a aprender otras cosas y unos misterios nuevos que nosotros nunca lo vamos a entender aquí en la tierra, por más que leamos la Biblia tantas veces. Pero después de leer la última vez 25 veces la Biblia, estos versículos me llamaron mucho la atención, más que otras veces, y los apliqué más a mi vida y me ha dado buen resultado. Es en Efesios capítulo 1, vamos a leer del versículo 7 al versículo 12. Los que deseen ponerse en pie lo pueden hacer, los que no, pues bien, pero todos estamos en reverencia a la palabra del Señor. Cuando leemos la palabra de Dios, Dios habla con nosotros. Cuando Dios habla con el hombre, ¿qué hace el hombre? Reverencia, se calla en lo común, ¿verdad? Nos callamos, escuchamos a Dios, respeto a Dios. Dice del versículo 7 al versículo 12 de Efesios: capítulo 1, de la siguiente forma: en quien tenemos redención por su sangre, quiere decir en Jesucristo, ¿verdad? Está hablando de Cristo. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Está hablando del propósito de Dios para nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y este es el propósito, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros
los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos en la interpretación de ella, porque tu palabra es interpretativa. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que está en nosotros y nos guía a toda justicia y a toda verdad. Nos muestra todas las cosas referente a ti. Yo te pido, Señor, que tú bendiga a tu iglesia en esta mañana. Y que tu palabra cale en nuestros corazones profundamente. Nos dé el entendimiento, la luz del Espíritu, para poder entender y conocer tu voluntad en nosotros. Y si hay alguna persona aquí, Señor, que todavía no tiene ese privilegio, una persona que todavía no ha podido experimentar esa maravilla de la vida que tú nos das, que tu Espíritu Santo revele, redarguya y que pueda guiarlo a la salvación. En Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén. Bien, pueden sentarse, hermanos. Lo que me llama mucho la atención en estos versículos, como le dije anteriormente, es que nosotros como creyentes debemos entender el propósito de Dios en primer lugar en nuestras vidas. No simplemente el propósito que nosotros tenemos para Él, sino el propósito que Dios tiene para nosotros. Son dos cosas diferentes. Debemos entender los misterios que Dios nos quiere revelar a nosotros desde el momento que nos salva. Porque Dios tiene ya predestinado desde antes de la fundación del mundo todo lo que nos iba a revelar a nosotros cuando vengamos a Él y le aceptemos como el Salvador. Todo lo que el hombre perdió al principio, todo el conocimiento y todas las riquezas de bendiciones, Dios nos las quiere devolver. Dios nos quiere revelar cómo nosotros debemos adquirir estas cosas. Dios tiene un cofre de bendiciones para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dios nos brinda el cofre, nos brinda el tesoro, pero nosotros tenemos que abrirlo. O tenemos que cavarlo. Creo que una vez cuando di parte de mi testimonio, les dije, cuando estaba comenzando el ministerio, o ya lo había comenzado, estaba joven, un hombre de negocios judíos me brindó una gran oportunidad en Boca Ratón, en el lugar de los ricos. Me brindó una oportunidad de negocio que invita mucho y no toda persona la rechaza, porque era una gran oportunidad, una de las oportunidades que yo quería en mi vida. Pero Dios me había llamado al ministerio. Había regresado de Colombia en ese tiempo, de unos viajes misioneros, y este hombre me ofreció esa gran oportunidad. Me dijo que te va a ayudar en toda tu vida. Yo dije, deme una semana para yo contestarle, en lo que yo oraba y esperaba en el Señor. Y yo regresé a los 5 días. Cuando regresé a los 5 días, él me dijo, ya es tarde, porque ayer se lo entregué a otra persona. Porque no era para mí. El Señor no quería dármelo. Quizás no tenía la capacidad en aquel tiempo de poder manejar lo que me... O posiblemente me iba a desviar del propósito de Dios. Entonces preferí
no lo lamenté, quedé satisfecho, porque entendí que era del Señor hasta el día de hoy. Pero lo que quiero traer es que Él me dijo algo. Él me dijo, si Dios te da un tesoro, al otro lado de ese cerco, tiene que buscar una pala, cruzar al otro lado o subir por el cerco y cavarlo y sacarlo, porque Él no lo va a sacar por ti, porque ya Él te lo entregó. Él no sabía quién yo era, pero era una gran verdad que Dios me habló a través de ese hombre judío que no conocía al Señor. Entonces lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, ya Dios nos los reveló, ya Dios nos los dio. ¿Dónde nos los reveló? En su palabra. Todo lo que Dios quiere para el hombre, todo lo que Dios ha designado para el hombre desde antes de la creación del mundo, Dios nos lo reveló luego a través de su palabra. Antes de escribir la ley, Dios les reveló a aquellos que vivían antes de la ley a través de la conciencia, de la sabiduría, del conocimiento que Dios le dio al hombre. Y Dios creó al hombre de esa forma. Y es donde quiero llegar en esta mañana, hacia donde quiero ir. ¿Ah? Quiero hablar en esta mañana sobre los 3 principios. La Biblia está llena de principios. En el hogar adquirimos los principios donde el niño, el joven se formaliza, donde el niño formaliza, comienza a formalizar su vida. Los científicos decían que anteriormente a los 12 años, luego lo bajaron a 7 años, ahora lo han bajado a 5, 4 años de vida, porque la tecnología se va adelantando. Los niños nacen con más inteligencia, más sagaces, diferente a como cuando nosotros nos criamos. Cuando yo me crié, yo tenía unas astucias que podía vender la historia a mi papá y a mi mamá. Unas las aceptaban, otras no. Pero le podía vender algunas historias porque ya yo me crié en una etapa diferente a cuando ellos se criaron. Cuando ellos se criaron era una generación todavía más sana. Ya cuando yo estaba de 10, de 12 años, adolescente, era una generación ya más moderna. Ya estaba comenzándose a repartir o comenzándose a propagarse los primeros vicios, como la marihuana. Apenas se veía mucho, pero ya estaba entrando la marihuana en mi país. Entonces los niños, los jóvenes, tenían otra mentalidad, pero nuestros padres no conocían qué era la marihuana. Por supuesto, yo tampoco, yo gracias a Dios nací en el Evangelio, pero Dios me dio conocimiento, me trajo a personas a trabajar conmigo, que Dios los usó para prepararme y enseñarme de los resultados de todas estas cosas. Entonces Dios prepara en nuestra vida y pone en nuestra vida, paso por paso, en la vida de cristiano, todo lo que Él desea para nosotros y hasta donde nosotros vamos a llegar en el futuro. Todo Dios lo tiene diseñado. Bien. Yo quiero que los jóvenes me atiendan, me pongan mucha atención en este día. Olvídense del juego, de los celulares, del teléfono, y veo que algunos jóvenes ya tienen el papel y tienen el lápiz en la mano. Y que nadie hable, porque Dios habla. Cuando Dios habla, a mí no me gusta que nadie hable, porque Dios está hablando. Es parte de nuestros valores y de nuestros principios. Si los jóvenes no me entienden mucho, me pueden hacer señas. Vamos a estar libres para eso en esta mañana. Me puede hacer una señal, yo no entiendo y yo le explico
aunque sea en el inglés, no tan bueno como el de ustedes, pero me van a entender quizás. El hombre o el ser humano, cada uno de nosotros, fuimos creados para Dios. La idea de que el hombre es independiente es una idea científica atea moderna. Dios nos creó para vivir para Él y nos dio un poder sobrenatural. Le dio a Adán un poder sobrenatural. Cuando Dios lo creó, le dio dotes y ciencia para gobernar al mundo con la autoridad que Dios le delegó cuando lo creó. Dios hizo la obra magna. La culminó ¿con quién? Con el hombre. Hizo la naturaleza, hizo los animales, los peces, los reptiles, todo lo maravilloso. Yo no sé cuántos de ustedes han viajado por muchos países, pero el mundo es precioso. Es precioso. Si usted no ha tenido la oportunidad de ver algunas partes del mundo, se va con nosotros, que va a ver algo. Usted paga y nosotros lo llevamos. Pero es maravilloso el mundo. ¿Por qué? Porque Dios lo creó. Dios no hace nada fuera de orden. Dios no hace nada complicado. Dios nunca ha creado nada a mitad. Dios ha hecho toda la obra completa. Y la obra magna, Dios la completó cuando terminó al hombre. ¿Por qué? Porque Dios delegó la autoridad después de soplar en él vida, después de crearlo del polvo. Dios lo llevó y sopló vida en él. Sopló de su espíritu. Y dice la Biblia que el hombre pasó a ser viviente, alma viviente. Que es decir, el hombre pasó a ser espiritual. Antes era inerte, salió del polvo. Una vez que Dios sopla vida de su espíritu, el hombre viene a ser un alma viviente, pero alma espiritual, porque proviene de Dios. Todo lo que proviene de Dios es espiritual, es del espíritu. Está en un estuche material, de carne, de hueso, pero tenemos el espíritu, que es el hombre interior, el hombre superior. ¿Ah? Y Dios puso esa autoridad, delegó autoridad en él. Puso ciencia, sabiduría, en una forma maravillosa. Dios no nos hizo como un robot. Dios no nos hizo para Él manejarnos en cada paso, en todo que va a ser, como nosotros ser personas inútiles. Dios nos dio la capacidad para guiarnos, para desarrollarnos, para prepararnos de acuerdo a la voluntad y de acuerdo al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay personas que son muy brillantes, ¿verdad? Según la ciencia, el IQ, ¿verdad? O el valor de intelecto, la capacidad de intelecto del hombre, lo que se llama IQ en inglés. Una persona genio, dotada, un genio, tiene 21% de IQ, 21 puntos de IQ. Eso es un genio. Ahora imagínense los que no somos genios o no sabemos mucho, ¿verdad? De 100 personas, hay personas que hay un 95% de personas que dicen que saben. Un 95%, pero no sabemos. Prácticamente casi nada. Hay un 98% que piensa creer saber. Y hay 1% que realmente sabe, lo que nosotros llamamos los genios. ¿Ah? Pero hay una familia en Alemania que fueron los inventores de la bomba atómica, que son los Bonds. ¿Ah? Fueron la gente que inventó parte de la destrucción del mundo, los alemanes, la bomba atómica, la que Estados Unidos le lanzó a Japón y lo aniquiló.
este hombre, esta familia de los descendientes, cuando el presidente Kennedy comenzó su función y comenzaron los rusos la carrera de la era espacial, que fueron los primeros que pusieron un cohete en la luna, ¿verdad? Una nave espacial. No fueron los americanos, fueron los rusos que enviaron un perro para la nube, una perra, ¿verdad? Para la luna, y fueron los primeros que iniciaron esa carrera. Y Kennedy tuvo mucha preocupación, el presidente Kennedy en aquel entonces, y llamó a los descendientes de esta familia, de los que inventaron la bomba atómica, y le hizo una gran oferta. Dijo, yo quiero que ustedes vengan a Estados Unidos. Y ustedes levanten el programa, diseñen el programa para competir con la carrera espacial de los rusos. Y le dijo, si ustedes aceptan la oferta, ustedes pueden ponerse el salario que ustedes deseen. No hay límites de salario. Todo el dinero que ustedes deseen. Y los Bones llegaron a Estados Unidos, comenzaron la tecnología de NASA, que es la tecnología más grande del mundo, de donde nace la tecnología, la NASA. Pero nadie conoce a los Bones. Ellos nunca dan la cara. Nadie los ve. No pueden salir a la calle. No pueden salir al público. Nadie se puede acercar a ellos. Y así es el estilo de vida que estas personas llevan. Tenía un amigo en Puerto Rico, cristiano, un ingeniero muy brillante. Él fue una persona del K-12 de Estados Unidos, de la secreta militar, cerca del CIA. Era un hombre muy sencillo, muy humilde, murió muy joven. Y él me explicaba muchas cosas y muchos misterios de la secreta y todo. Hasta que luego que tomamos confianza, entonces me dijo, pues yo fui coronel en la K-12. Y él murió, por eso lo digo, ¿verdad? Entonces, este hombre era un hombre muy dotado, muy inteligente. Pero tenía un amigo en la universidad, en Puerto Rico, que era todavía más inteligente que él. Era un genio. Y él me decía, este muchacho es una persona muy brillante. Es más brillante que nosotros. Yo me asombraba porque él era un hombre muy intelectual, muy inteligente, bien preparado. Él no escribía nada. Todo lo que le decían quedaba en la mente. Tenía una retención increíble. Y yo le decía, fulano, tiene que escribir, porque teníamos un proyecto de construcción en Puerto Rico que queríamos desarrollar para aquel tiempo. O sea, tiene que escribir lo que te dice tal persona, lo que te dijo tal ingeniero, lo que te dijo tal inspector, porque si pasa algo de aquí 1 año, 2 años, entonces no se sabe qué va a hacer y cómo vamos. Me dice, no, a mí no se me olvida, ahí lo tengo. Y él se acordaba cuando yo le preguntaba de 1 año, año y medio atrás, de cierta persona, de cierta declaración, de cierto reporte, y me daba la hora, el día, la persona y todo lo que le decía de memoria. Tenía ese poder de retener, esa capacidad. Lo que quiero decir es que Dios puso esa capacidad en el hombre. Y esta familia Bones, si las personas que son genios tienen el 21% de IQ, estas son las únicas familias en el mundo que tienen el 60% de IQ. 3 veces más que un genio o que una persona dotada. Por eso tienen el poder científico de crear la tecnología, de crear lo que otras personas no pueden crear. Hay personas jóvenes en la actualidad que tienen
el poder de retener, que en 4 segundos le pueden leer 2 o 3 páginas de 8 por 5, de 8 por 11, leerla completa en 4 segundos y retener la mayor parte de lo que dicen esas hojas. ¿Ah? Entonces, cuando Dios creó al hombre, Dios lo preparó, lo capacitó. ¿Para qué? Para que rigiera al mundo, para que gobierne al mundo. Lamentablemente, esa conducta que Dios puso, esa capacidad espiritual, se ha perdido. ¿Por qué se ha perdido? En Génesis capítulo 2 y el versículo 7, nos enseña cómo Dios comenzó la obra con el hombre. Y Dios lo creó y Dios lo trajo desde el polvo hasta elevarlo en gloria, donde nosotros un día vamos a estar con el Señor. Salimos del polvo, pero Dios un día nos elevará y nos llevará en gloria en el momento que Él venga por su iglesia. El hombre fue hecho en diferencia a todo lo demás. Dios lo puso como el rey en la creación. ¿Ah? Lo hizo alma viviente. Recibió la vida de Dios, como le dije anteriormente. ¿Ah? Y ahí es donde se comienza a ver el amparo divino. Dios ama al hombre. Dios hizo la primera pareja. Aunque Dios le dio sus leyes y sus reglamentos, el hombre falló. ¿Cuántos años después de crearlo? No sabemos. Pero el hombre le falló a Dios. ¿Por medio de qué? El pecado. Entró el pecado en el mundo por un hombre. ¿Ah? Si el hombre obedece a Dios, el ser humano obedece a Dios, es salvo por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Aunque haya pecado, aunque haya hecho transgresión a la ley divina. Pero Dios nos ampara en su amor, en su misericordia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, por medio de la vida en Cristo. Nosotros podemos recobrar lo que se había perdido, lo que el hombre perdió al principio. Pero en las leyes de Dios, en los mandamientos de Dios, hay unos deberes que Dios ha establecido para cada persona, para cada humano. Comenzando, por supuesto, porque no hay hijos sin padres. Si hay hijos, tienen que haber padre. Si hay padre, hay hogar. ¿Ah? Entonces Dios puso esos deberes en los padres para establecer una guía de valores en la vida de nuestros hijos y guiarlos para que ellos logren el éxito. ¿Ah? Y un futuro lleno de esperanza. Jóvenes, ustedes tienen toda la vida por el frente. Tienen la bendición de Dios. Tienen el poder de Dios. Pero nosotros como padres tenemos la responsabilidad de ayudarlos a desarrollar esa capacidad en las destrezas y las cosas que Dios le ha dado a nuestros hijos. Dios ha llenado a nuestros hijos de destrezas, de dotes. ¿Ah? Aquí hay niños que son muy inteligentes. Hay unos que son muy inteligentes, que de tan inteligentes que son no se quedan quietos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque a los niños, mientras más inteligentes son, mientras más capacidad van adquiriendo, son de esa forma, son más activos. ¿Ah? Entonces hay que dejarlo hasta que ellos lleguen a una etapa de capacidad o se van controlando ellos mismos, ¿verdad? Claro, con la orientación, la dirección y los valores que nosotros como padres enseñamos a nuestros hijos. Adiel está por ahí, ¿verdad? No está aquí, está arriba. Bueno, entonces puedo hablar de él. Pero Adiel cuando era pequeño era inquietísimo, ¿verdad, hermana Eli?
cuando estábamos allá en la iglesia en Altamont. Se metía desde la última fila de bancos por ahí. No sé cómo venía, cómo lo hacía, de 2 años, y ahí venía y se le subía al pastor allá al púlpito. Entonces el pastor decía, déjelo tranquilo, no le ponga atención. ¿Qué te va a hacer el pastor? ¿Ah? Una vez en Guatemala, cuando fuimos, él tenía 4 años y medio, creo que el primer año, fuimos al Molonga, donde crecen los frutos enormes, lo más grande de todo el mundo. Son miles de personas, un mercado abierto de miles de personas. Y todas las mujeres vestidas de la misma clase, el mismo estilo de ropa, ¿verdad? Porque son indígenas y todos vestidos igualmente, todas las mujeres. Y miles que a veces los hermanos fueron, ¿verdad, Besaida? Allá ya fuimos un poco tarde, no había tanta gente. Usted no puede caminar, es una masa de gente. Y era tan inquieto que cuando yo lo tenía todo el tiempo de mi mano, cuando lo solté para agarrar un repollo que había ahí enorme, y me dobla a agarrarlo, ya se me escapó entre toda la multitud. Y le digo al hermano que está conmigo, oye hermano, vi el que se me hizo, pero si estaba aquí. Tranquilo hermano, aquí no le va a pasar nada. Y pero hay tantos miles de personas aquí, ¿cómo lo voy a...? Bueno, voy caminando donde estaba Mayra, que estaba como 1 o 2 cuadras de distancia entre la multitud. Cuando llegué allá, imagínense quién estaba allí con su mamá. ¿Ah? Pues que tengo, ese era su naturaleza, era bien activo, pero tenía que estar con él, corrigiéndolo, guiándolo. No lo podía dejar 1 segundo o 2 de la mano. Pero hoy tengo que meterle dinamita en los pies para que pueda ser rápido. Se me puso lento. ¿Ah? Entonces ellos van creciendo, van caminando de acuerdo a las capacidades o de acuerdo a cómo van creciendo en capacidad, ¿verdad? Pero es nuestro deber de nosotros guiarlos, ¿verdad? Por esta razón es que el mundo y el gobierno tienen una competencia mayor para llevarlos a donde ellos quieren llevarlos. Los niños, estos jóvenes, ellos hacen cosas que nosotros cuando era jóvenes no podíamos hacer. Los niños ahora de 3 años tienen una capacidad de manejar un juego que uno se queda asombrado. Destrezas que nosotros nunca pudimos desarrollar. Un niño de 3, 5 años hoy la desarrolla. Hay niños de 12 años actualmente, cantidad que han ido a la universidad porque son muy desarrollados. Y pueden estar ahí. Estos jóvenes tienen unas capacidades o unas destrezas grandísimas. Pueden competir con los padres, pueden competir con el pastor, pueden competir con nosotros, pero el gobierno, especialmente de Estados Unidos y Europa, le tienen preparado una competencia mayor, que son los líderes de la educación, los líderes del gobierno, donde preparan la educación, jóvenes, para presentarle a ustedes que la luna Dios no la creó y probarle a ustedes a través del mito que es cierto. Ahora en la escuela se comenzó a enseñar, yo creo que aquí hay algunos maestros, ¿verdad? Seculares, pero por lo menos en muchas escuelas se comenzó a enseñar que a la luna se le va a cambiar el nombre. Que ya no se va a llamar luna, no va a ser más luna. Porque eso es un mito, una historia de que alguien la creó, que la luna se creó a sí mismo, como los planetas y las constelaciones estelares, o sea, todo lo que hay en los cielos. Entonces, los libros del currículum de texto, todo está desviando y preparado
para desviar la mente ¿de quién? De ustedes, de nuestros hijos, de nuestros niños, porque el gobierno sabe, la educación sabe que ellos tienen más capacidad que un niño anteriormente, que están preparados, que Dios le ha dado dotes a ustedes, pero el Satanás se lo quiere desviar a través de la filosofía, de la ciencia y a través de estrategias educativas. Ahora hay más estrategias educativas que lo que realmente es educación. Antes había educación, ahora son estrategias, son cuentos. La mitad de la educación son mitos. Hasta espiritismo, hechicería enseñan en las escuelas. Entonces, queridos hermanos, el gobierno prepara líderes. Prepara personas para desviar el plan de Dios en la vida de nuestros hijos. Y lamentablemente en la vida de estas personas que ya son adultos también, ¿verdad? Para arrastrar la mente de ellos, la mente que Dios le dio. Esto es lo que pasó al principio. Después de la creación que comenzó la raza humana a multiplicarse en el capítulo 6 de Génesis. En el versículo 12, la Biblia dice que cuando los hombres se corrompieron y comenzaron a escoger los hijos de Dios, mujeres que desviaban la mente de los hombres y de la familia, dice la Biblia que Dios tuvo que enviar un diluvio. La mente que Dios había preparado, la mente que Dios había regenerado, no regenerado, sino preparado, ahora está degenerada, se hace degenerada. La raza humana se degeneró y comenzaron a pecar, comenzaron a hacer cosas contra Dios. Comenzaron a tomar el lugar que Dios no le había puesto o no le había otorgado. Y llegó hasta el momento que llegaron al tiempo de Nimrod, el hombre que se rebeló contra Dios y que fue el padre de toda la idolatría y la rebelión contra Dios de los hombres. Y ahí leemos en la Torre de Babel, ¿verdad? No le voy a leer porque es muy larga la historia. Pero en Génesis capítulo 6 y el versículo 12 dice: y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida. Quiere decir los seres humanos, todos los seres humanos. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Lo que Dios hizo bueno, lo que Dios puso en el hombre lo perdió en el huerto del Edén. ¿Por qué lo perdió? No lo perdió naturalmente, según la interpretación de la palabra. El hombre lo perdió porque se lo entregó a Satanás. Adán y Eva le entregaron el poder que Dios le dio, las capacidades, las bendiciones que Dios le dio cuando creó al hombre. Se lo traspasaron a Satanás cuando pecaron. Y ahí entró el pecado. Y desde esa vez, desde ese día, el pecado entró en el mundo a todos los hombres. Se degeneró lo que Dios había creado. Para restaurar eso, Dios tuvo que en su plan, en su presciencia, en su conocimiento, en su discernimiento, aunque ya lo tenía porque sabía lo que el hombre iba a hacer desde antes de crear al hombre, pero ya Dios tenía un plan preparado que era el plan de la regeneración.
La regeneración es pasar de un estado a otro por una situación, cuando se crea una situación. Pero para que haya regeneración tiene que haber degeneración. El hombre se degeneró. Dios lo restaura a través de ¿quién? A través del Señor Jesucristo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el plan que el hombre cortó, evitó hasta el tiempo de Cristo, el tiempo que se cumple para Cristo venir a regenerar al hombre, a morir por el ser humano, el plan del Calvario, el plan de la salvación, entonces entra una nueva etapa en la vida del hombre. Pero la tierra se degeneró, el hombre se degeneró. Hasta hoy en día, aunque Cristo vino y Cristo regenera al hombre, no puede el hombre entrar al cielo si no está regenerado. El plan de la regeneración, el concepto de la regeneración, no terminará hasta que Cristo termine su plan con el hombre en la tierra. ¿Por qué no puede entrar un hombre regenerado al cielo? ¿Por qué no puede ser salvo? Porque está degenerado y en el cielo no puede entrar el pecado. El pecador no puede entrar al cielo a menos que no se arrepiente y sea regenerado por el Señor Jesucristo. Su mente sea cambiada. El mundo sigue en la misma condición. Lo que el hombre entregó a Satanás, el hombre lo ha perfeccionado más a través de Satanás para el mal. Dios nos perfecciona para bien a través del Espíritu Santo a nosotros. Dios nos revela, Dios nos guía, Dios nos encamina, Dios prepara un plan para cada uno de nosotros, pero el hombre pecador, degenerado espiritualmente y moralmente, quien lo guía a hacer todas las cosas, ¿quién es? Satanás. El Espíritu Santo nos guía a nosotros, pero Satanás guía a aquel que está degenerado, porque son hijos de pecado. Son hijos de Satanás. Por eso el Señor Jesús le dice a los fariseos, a los escribas, vosotros, y eran los hombres que tenían el mandato de enseñar la ley, la palabra de Dios. Cuando le dicen, tú estás lleno de demonios, ¿por qué? Porque Cristo hacía milagro, porque Cristo salvaba, porque Cristo vino a redimir al hombre. Dice, tú estás lleno de demonios y a nombre de Satanás echa fuera los demonios. El hombre degenerado no puede ver la verdad de la palabra de Dios, no puede ver el plan de Dios para su vida, a menos que el Espíritu Santo no le revele cuando se arrepiente y viene a él. A menos que el hombre se arrepienta, no puede percibir las cosas espirituales, porque su mente es carnal, su mente está degenerada. Se regenera cuando viene a Cristo y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, tenga mucho conocimiento, sea un genio, sea un médico, sea un abogado. Cada persona tiene que entrar por la regeneración. No importa lo intelectual que sea. Es intelectual en su materia, pero es un ignorante en la salvación y en la palabra del Señor. Entonces tiene que entrar por ese proceso. Y la mente está degenerada. Los gobiernos están degenerados. La educación está degenerada. ¿Por qué razón? Porque el pecado entró en el mundo. Es bonito ver a nuestros hijos que van a la universidad. Es maravilloso. Yo no tuve la oportunidad de ir a la universidad. Cuando llegué a este país tuve que trabajar fuerte con mi hermano para ayudar a mi familia, porque mi papá cayó en el hospital y gastó todo el dinero que tenía. No habían ayudas sociales hasta un año después.
tuvimos que trabajar fuerte. Luego Dios me dio la oportunidad de irme autoeducando. Pero Dios tiene una oportunidad para cada hombre, para cada mujer, para cada joven, para cada niño. Jóvenes, no importa, aunque ustedes cometan un error, aunque ustedes no tengan la capacidad completa, o sea el hombre, o sea la mujer, sea el adulto, en ese plan de conducta espiritual, en ese plan de Dios, en el amor, en la misericordia, Él nos apoya, nos enseña. ¿Pagamos las consecuencias? Claro, pero Dios nos ayuda a proseguir adelante y corregir aquello que nosotros hicimos que no está bien, que no estaba correcto, ¿verdad? Pero nuestros líderes están degenerados. ¿Ah? Los científicos, políticos, tenemos un sinnúmero, una lucha. Nuestros hijos, nuestros nietos, en la educación, en el sistema, en la cultura, en el ambiente, que no son los valores y principios que Dios estableció en el ser humano cuando lo creó, ni en el creyente. Es así, queridos hermanos, que todo se ha tornado diferente. El mundo no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Es el mismo mundo. Dios es el mismo. El hombre ha cambiado porque le entregó lo que Dios le puso en las manos a Satanás. Y hoy tenemos líderes que no tienen compasión. Tenemos líderes que son ateos. Tenemos líderes que no le interesa, lo menos que le interesa es los valores y los principios espirituales de nuestra familia. Ellos luchan que eso se elimine, porque eso se termine. Entonces, estamos tan así, especialmente en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todo se ve normal. En Europa la gente el pecado lo ve normal. En Estados Unidos lo ven normal. ¿Por qué? Porque tienen una mente degenerada por el pecado. Es tan así que nosotros actualmente en Estados Unidos, ya hace 6 años y medio, casi 7 años, 6 años, que Estados Unidos inició la ley marcial. Nosotros no estamos libres. En esta nación no estamos libres. Ya el presidente Obama, un año después que entró, estableció la ley marcial. El presidente puede hacer lo que desea. Ellos pueden hacer lo que deseen. Y salen libres porque la ley marcial condena a quién. No los condena a ellos. Condena a aquel que no se somete a los caprichos, a la atadura que ellos ponen bajo esa ley que ellos desean legislar y aprobar por ellos mismos. Las clínicas de aborto en Estados Unidos son respaldadas y son costeadas por el seguro de cada uno de los que pagamos, hasta los que pagamos, hasta los que vivimos de seguro social. $2 ¿para qué? Para que se lleven a cabo los crímenes de los fetos, de los niños. La ley matrimonial y la ley del mismo sexo es aprobada. No es la ley de una persona que nació con unos instintos. Ellos la llaman así, pero esto es lo que se llama bíblicamente una perversión, pervertidos sexuales. No es que un niño nace así o enfermo. Es una perversión por causa del pecado, jóvenes. Y Cristo viene a regenerar esa mente cuando el hombre le da la oportunidad a él. Ya Estados Unidos ha preparado una serie de campos de concentración a través de FEMA. Usted sabe lo que es FEMA, ¿verdad? Es el Ministerio Federal para socorrer cuando hay desastres, tormenta, etcétera. FEMA tiene el poder y ha levantado ya campos de concentración en Kentucky, Tennessee,
Texas, Montana, donde ya están preparados con tiendas militares para ellos mismos, para la defensa de ellos. Las pastillas para destruir el feto, 2 días después que la mujer quede embarazada. El presidente Clinton aprobó esa pastilla y la trajo. La legislatura no la aprobó, pero la vetó. Entonces, los políticos tienen un poder a través de esa ley marcial que ellos pueden hacer muchas cosas de las que ellos quieren, aunque nadie más las apruebe. Los crímenes del cuello blanco. Las leyes que protegen los criminales y protegen a los niños y a los jóvenes que están en contra de los padres o de los valores o de los principios. Niños que a los 10, 12 años ya son criminales en las escuelas. La ley los protege porque son niños. Pero no son niños, son personas con un poder poseídos del enemigo. Jesús dijo: el enemigo vino a matar y vino a destruir, vino a robar la paz, la bendición, lo que Dios le había dado al hombre. Pero Dios ahora nos invita. Después del hombre degenerarse, Dios comenzó a restaurar al hombre. Y en Éxodo capítulo 20 del 1 al 6 encontramos los 10 mandamientos. El primer mandamiento. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de ti. Yo Jehová, uno soy, yo Jehová, solo uno soy. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento y se relaciona con la santidad divina, con Dios. El primer mandamiento está relacionado con la santidad de Dios. ¿Quién es Dios? Dios no se da a conocer al hombre en el primer mandamiento, específicamente cuál es mi nombre, cómo debo ser, cuándo nací, cómo me creé, etc. Dios comienza los mandamientos porque es la conducta espiritual y moral del hombre. ¿Con qué? Con la santidad. ¿Qué es santidad? Separación. Ponerlo aparte. Estamos separados de la degeneración, del pecado, porque Cristo nos redimió con su sangre. Entonces Dios se manifiesta y comienza ese mandamiento en relación con la santidad. Queridos hermanos, Dios es santo. Dios es el autor de la vida. El hombre no se creó a sí mismo. Dios tomó la iniciativa, pero el hombre sigue a Dios para poder ser salvo por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Toda nuestra intimidad, toda nuestra vida espiritual, alma y cuerpo pertenecen a Dios. Escuchen bien, jóvenes, señoritas, esto que le voy a decir, hermanas solteras, jóvenes, caballeros solteros. El hombre es inmortal, el hombre es mortal, Dios es inmortal. El hombre no crea las leyes, Dios establece las leyes. Y nosotros nos sometemos a las leyes. Pero jóvenes, su mente, su cuerpo, su alma, su espíritu pertenecen a Dios. Ustedes pertenecen a Dios. Dios los salvó. Ustedes están separados para Dios. Nosotros estamos separados para Dios. Nosotros no podemos regir la ley de Dios de acuerdo a cómo creemos, a cómo pensamos o a nuestros caprichos. El hombre sigue la ley de Dios y Dios la establece, le guste o no le guste, porque Dios no está para complacer al hombre. Dios está para salvar al hombre por medio del Señor Jesucristo, pero no para aceptar nuestros caprichos. Lo que nosotros pensamos, creemos o deseamos interpretar en la Biblia, eso es cuestión del hombre. Lo que está establecido, escrito en la Biblia, según Dios lo da, Dios lo requiere de esa forma.
Y nosotros tenemos que vivir de acuerdo a como Dios lo requiere. Y el primer mandamiento nos relaciona con Dios como un Dios santo. Dios no miente, Dios no le puede mentir a usted, Dios no me puede mentir a Dios. No es que no lo hace, es que no puede, porque Él es Dios santo. Dios no nos engaña. ¿Lo ha engañado Dios alguna vez? ¿Le ha mentido Dios alguna vez? Dios no puede mentir. Dios no puede engañar. Él es Dios. Pero el hombre en su degeneración practica todas estas cosas desde el principio. Y esto es lo que ha conllevado a nuestros hijos en las escuelas, a estos jóvenes en las universidades, a las herejías de los fundamentos y valores que Dios estableció en nuestra familia. A mí no me interesa cómo vive el vecino o cómo viven los hijos del vecino. No me interesa lo que dice el maestro, siempre y cuando esté dentro del código moral y espiritual de enseñanza. Porque yo soy responsable de Dios por los valores y principios de mis hijos. Cuando ellos crecen, llegan 18, 21 años, ellos desean hacer lo que deseen hacer, ustedes serán responsables para darle cuenta a Dios. Yo seré responsable para darle cuenta a Dios. Pero Dios nos puso para que hagamos tal cosas, queridos hermanos. Han desviado la palabra de Dios. Y estos elementos que desvían los principios de nuestros hijos no son el mejor ejemplo de la sociedad. Los políticos no son el mejor ejemplo de la sociedad. Hay maestros que no son el mejor ejemplo de la sociedad de nuestros hijos. Hay científicos o los científicos no son el mejor ejemplo de la sociedad. Porque desvían a nuestras generaciones a olvidar los principios espirituales que Dios aparece. Ahora, concluyo con lo tercero. Lo primero fue la conducta del hombre, que se degeneró. Lo segundo, la santidad de Dios, que es el estilo de vida espiritual que Dios estableció en los mandamientos y en los decretos para nosotros. Lo tercero es la conducta moral, el tercer principio. Cuando Dios nos regeneró, nuestro estilo de vida tiene que cambiar. No es que debe, es que tiene que cambiar. Pero no hay nada obligatorio. Si estamos regenerados, tenemos que cambiar. Lo que yo era antes, no puedo ser ahora. No importa lo bueno que yo me crea. Muchas personas dicen, pero yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal, y ya hizo lo más mal, que dice que no hace mal. Porque todos somos mentirosos, pecadores, sectores. Por eso es que hemos sido regenerados. Dios quitó esa mancha de pecado de nosotros. La sangre de Cristo nos limpia de todo, dice todo, general, plural, todo pecado. Cuando la persona viene a Cristo y es regenerado, automáticamente comienza un cambio en su vida. Yo me llevé para casa en varias ocasiones personas que fueron drogadictos, criminales, ladrones. Cuando mis hijos estaban pequeños, ahí los ponía, sacaba a mis hijos y los ponía a vivir ahí con ellos. Gracias a Dios nunca pasó nada. Y estas personas que Dios me permitió ayudar, eran personas perversas, pero el Señor las regeneró, las cambió. Hoy que son predicadores, pastores, líderes. Pero cuando Dios nos cambia, tenemos que dejar las malas costumbres del pecado. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y eso está bien claro, no hay que interpretarlo. Espíritu Santo. Es santo. Si el Espíritu Santo
vive en nosotros, si nosotros somos espíritu, tenemos el hombre interior que es espíritu, es porque proviene de Dios y es santo. Entonces nosotros tenemos que vivir en santidad. ¿Qué es santidad? Separación del mundo. Lo que éramos. Las malas costumbres que hacíamos. Los males que hacíamos. Yo no creo, y ustedes me van a perdonar, y usted lo interpreta de la forma que usted crea. Pero yo le pruebo con la Biblia que ninguna persona que hace mal y sigue cargando con el pecado, aunque pase aquí al frente y pida la oración, y sigue cargando con su pecado y con su maldad, no puede entrar al cielo. Porque el pecado no puede entrar al cielo. El hombre que pasa al frente y la mujer y abre su corazón para Cristo, automáticamente comienza a cambiar. Porque el Espíritu Santo entra en esa persona. Jesús dijo, cuando viene el Señor, cuando Cristo entra, cuando el Espíritu entra al corazón, saca y barre toda la casa. Queda limpia. Eso lo dijo Cristo, no se le puede cambiar nada de eso. Entonces nosotros, hermanos, hablamos con nuestros hechos, con nuestros valores, con nuestros principios y con nuestra conducta. Se convierte en un alcohólico, ya no es más alcohólico, porque está regenerado. El Espíritu Santo hace el milagro en él. Se convierte en un drogadicto. Yo recuerdo una vez estaba predicando cuando yo tenía la carpa, una carpa, allá en Connecticut, que vino un drogadicto bajo la influencia de la droga. Todo sucio, todo ahí alterado. Oramos por él, recibió al Señor y al minuto estaba tranquilo y cambiado. Al otro día vino vestido diferente, una persona diferente. Porque ese es el plan del Espíritu. Esto es lo espiritual. Lo espiritual el hombre no lo entiende. Pero es lo que Cristo puso en el hombre desde el principio de la creación. Esto es lo que el hombre le pasó a Satanás en sus manos. Esa bendición, ese tesoro. Entonces, el que era, lo que era ya no es más. No puede ser más, hermano. Yo sé que esto es duro para muchos. Pero la medicina que sana es la que duele, la que arde. Jóvenes, dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4. Me quedan 3 minutos para terminar. 1 Timoteo capítulo 4 del verso 8 al 10. Se lo voy a leer rapidito porque es muy importante. Timoteo, ¿quién era? Era un joven que en el primer viaje de Pablo se lo ganó para el Señor. Un jovencito como esto. Timoteo era un jovencito como ustedes. Siguió a los pies de Pablo. Pablo lo guió. Cuando fue jovencito, quizás 19, 20 años, fue el pastor en Asia. Pablo lo envió a Efeso y fue el pastor en aquella iglesia, donde estaban los problemas, las contradicciones, estaban los griegos con la filosofía, mas sin embargo era un jovencito. Y Pablo le dice de esta forma, capítulo 4 del versículo 8 al 10. Por lo demás, perdón, estoy en segunda. Primera, 4. Porque ejercicio corporal para poco es provechoso, esto es lo material, pero la piedad para todo aprovecha. Luego dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibidos por todos. Hay una dignidad en el Evangelio. En el joven, en el adolescente, en el niño, en el adulto, tiene que haber dignidad del Evangelio, de lo que son las cosas espirituales. Y luego le dice en el 2, ninguno tenga en poco tu juventud. Escuchen esto bien, jóvenes.
Ninguno te menosprecie. Nadie tenga en poco tu juventud. Tú eres especial para el Señor. Jovencitas, señoritas, ustedes son especiales para el Señor. Su mente, su cuerpo, su vida, su espíritu pertenecen a Dios. Tienen que vivir con dignidad. Ustedes no pertenecen al novio. Ustedes no pertenecen al de la calle. Ustedes no pertenecen al maleante, el aprovechador. El joven, la señorita cristiana tiene un estilo de vida y tienen que pararse firme en su carácter espiritual. Nadie debe abusar de ustedes. Nadie debe tocarlas a ustedes porque ustedes pertenecen al Señor. Ninguno tenga en poco pero sé ejemplo en palabras. Esto tiene que ver con la conducta moral. Lo que nosotros éramos en el mundo y hablamos en el mundo tiene que cambiar cuando somos regenerados. Hay personas que se llaman cristianos, pero su vocabulario no parece que es de cristiano. No le voy a hablar mucho de eso porque hablo 45 minutos más. En amor es principio espiritual. En espíritu, principio espiritual. Porque somos. En fe, principio espiritual. Fe es convicción de lo que ustedes han creído. De cómo. Y se le está hablando a un jovencito. Decía, pero ellos son jóvenes. Ellos tienen capacidad. Si no, Dios no se lo demandaría. Está hablando de un jovencito que es ejemplo a toda persona y a toda filosofía y todo plan del enemigo de aquel entonces. Dice en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Jóvenes, señoritas, hermanas, ustedes son puras para el Señor. Ya aquí no se conoce lo que es la pureza de la mujer en Estados Unidos. Usted le habla eso aquí en Estados Unidos a alguien y eso es un cuento de hadas, eso es una historia del año antes de Cristo. Pero Dios habla de la pureza del hombre y de la mujer, porque también es del hombre, no es solo para la mujer. Hay hombres que son más impuros que las mujeres. Porque es la mente, no es el ser humano que quiere ser así, es que está degenerada la mente por el pecado. Con esto entonces, queridos hermanos, quiero concluir con una pregunta. ¿Responderán ustedes, hermanos, jóvenes, adultos? ¿Responderemos a Dios según las decisiones que nosotros mismos tomamos? ¿Porque fueron más favorables o nos parecieron bien a nosotros? ¿O te juzgará Dios de acuerdo a las leyes y a las ordenanzas que Él ha establecido? No podemos jugar con Dios. Nadie puede jugar con Dios. Porque somos especial tesoro. Y Dios nos ha mostrado los grandes tesoros del mundo. Y una mente elevada más allá espiritual para poderse distinguir en lo bueno, lo malo, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ilumínanos. Guíanos. Y permite que tu palabra nos enseñe, nos guíe a toda justicia, a toda verdad. Tu palabra es verdad. Ella misma dice, santifícanos en tu verdad. Que podamos vivir para ti. Caminar para ti, ser todo para ti, porque tú nos redimites para ti y para tu reino. Ahora pertenecemos a ti. Ayúdanos con nuestros hijos, con estos jóvenes, con estas señoritas, con estos niños que están en peligro, Señor. Y danos la victoria sobre el mal y sobre el pecado. En Jesucristo te pido, Padre, que si hay alguna persona que no te ha conocido y ha escuchado tu palabra,
Que tu Espíritu Santo sea quien redarguya y sea quien revele la verdad a esa persona. Gracias, Padre, porque tú eres la palabra de verdad y de vida. Gracias, y te lo pido en Jesucristo, Padre, tu Hijo amado, nuestro Señor y nuestro Redentor. Amén. Si hay alguna persona aquí, no sé si hay visita, pastor, cuando usted anunció, no hay visita. No sé si hay visita, hay 2 visitas. No sé si son salvas, no son salvos. Hablamos así porque la salvación es un regalo. Si usted tiene el regalo de Dios, lo ha aceptado o no lo ha aceptado. Pero este es el momento para recibir el regalo de Dios. Si usted no ha recibido a Cristo, Cristo un día le va a pedir cuenta. Porque usted, hijo o hija de Dios, es creado, es hecho por Dios. Si hay alguien que no ha aceptado a Cristo, que no ha conocido a Cristo y quiere hacer una oración de fe, yo le voy a invitar a hacer esa oración de fe. La Biblia dice, si confesares con tu boca, si invitares a Cristo, le explicares a Él en tu corazón, serás salvo y Él te escribirá en el libro de la vida. ¿Quiere usted un día ir al cielo? ¿Quiere librarse de esa condenación eterna? ¿Quiere vivir una nueva vida para el Señor? Quizá usted ha venido mucho tiempo a la iglesia, ha crecido en la iglesia, ha pasado el frente, pero todavía no ha hecho una decisión seria con el Señor. Este es el momento, porque el tiempo es corto. Dios no vacila en su tiempo. Hay alguien, yo voy a hacer una oración. Y usted va a repetir conmigo, si nunca ha hecho la oración de fe y de arrepentimiento para el Señor, Dios le va a dar vida eterna en este día. Cerramos nuestros ojos y voy a hacer esta oración. Si usted quiere hacer la oración de fe para que Cristo entre, venga a su corazón, repita conmigo esta oración. Cierre sus ojos y repita conmigo. Aquellos que no han aceptado a Cristo, diga: Padre, acepto a Jesús, tu Hijo amado, como mi Salvador. Lo acepto para que venga y entre a mi corazón. Perdona mis pecados. Hazme una nueva criatura y escríbeme en el libro de la vida. Me arrepiento de mis pecados y vengo a ti para ser perdonado. Lo confieso. Te invito a venir a mi corazón y queda en mi corazón y dame vida eterna, vida nueva. Amén. ¿Hay alguien que hizo esta oración por primera vez? ¿Hay alguien que abrió su corazón para el Señor? Levante su mano, sea joven, sea adulto. Si hay alguien, levante su mano. Y si desea puede pasar al frente. Si no, el pastor va a proseguir y va a pasar con aquellos que necesitan otras oraciones, sea de acercamiento a Dios, sea de sinceridad con Dios, o sea para salud o para algún problema. Ya el hermano dijo, y yo quisiera saber, con sus ojos cerrados, si usted tiene necesidad de salud, si necesita que el Señor haga un milagro en su vida, con su familia, si usted necesita algo del Señor en esta mañana, y usted con sinceridad le pide al Señor en esta mañana, si hace cualquier cosa que sea, porque Él puede hacerlo todo. Vamos a ponernos en pie. Todo el mundo puesto en pie, por favor. Y si usted tiene una petición, venga aquí enfrente, ore con uno de estos hermanos o ore solo. Una necesidad que usted tenga, venga. Aquí hay una hermana, por allá viene una joven. No te quedes ahí, ven ahora. Sea de necesidad de enfermedad financiera,
lo que sea, el Señor todo lo puede hacer. El Señor todo lo puede hacer. Confía en Él. Entrégale tu problema al Señor en esta mañana. Aquí hay una familia entera. Gloria sea al Señor. Venga, Trevin, ponga a su familia delante del Señor. Quiero usted decirle al Señor esta mañana: Señor, yo como padre o madre quiero dedicarme más a la enseñanza espiritual de mis hijos. El mundo le va a enseñar cosas a nuestros hijos, pero nosotros que tenemos la verdad no podemos callarla y debemos entrenar a nuestros hijos. Cuando lleguen a grandes ya tendrán que hacer sus propias decisiones, son responsables ante Dios. Nosotros somos responsables por la parte que tenemos ahora. Alguien más quiere venir mientras el grupo canta. Ustedes vengan. Hay personas aquí que pueden orar con ustedes. Y necesito más personas que vengan a orar. Hermana Eli, aquí hay tres hermanas, dos hermanas y una hermana más que necesita oración. Alguien más, mientras ellos cantan, ustedes vengan al frente. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar. No te quedes. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, ¿Alguien más? tus palabras fluyen en mí y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar, eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti, perdido sin ti, perdido sin ti, te anhelo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vuelve en tu presencia.
al frente, porque tienen peticiones que han puesto delante de ti. Todas las peticiones tú las conoces. Por lo tanto, Señor mi Dios, te suplico en el nombre de Jesús que a cada persona tú le des la medida de tu gracia que necesitan para esperar en ti, Señor. Gracias te doy por cada uno de ellos. Gracias porque han tenido el valor y la confianza de venir al frente y decir lo que necesitan para que oren e intercedan por ellos, Señor. Gracias te doy, Señor. Óyelos a cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Vamos a prepararnos para recoger las ofrendas en estos momentos, por favor. Padre, te adoramos, Señor, y te bendecimos en este día. Una vez más, Señor, agradecidos por el 90% que nos dejas. Gracias te damos, Señor. Bendice estas ofrendas, los diezmos, Señor, que tenemos que hacerlo por obediencia, Señor, para que veamos tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano Horta, por ese especial tan lindo. Gloria a Dios. Están entrando nuestros niños, así que vamos a darle un momentito de tiempo para que entren. Ellos vienen siempre de arriba, o sea, bajan enérgicos, como ustedes los ven, gozosos, porque ellos aprenden allá arriba. Cuando los vean que entren así, medios alborotados, es que vienen gozosos de lo que han aprendido allá arriba. Así que saluden a los niños también cuando los vean. Ahora, a los adultos, pues sí que les digo que bajen la abuela. Dios les siga bendiciendo, hermanos. Gracias al hermano Pedro por ese mensaje que trajo el Señor a través de él. Que lo siga bendiciendo. Voy directo a los anuncios, voy a hacerlos rapidito. El domingo que viene la hermana Alex va a traer una reconocimiento para los maestros de la escuela dominical por ser el tercer aniversario de la escuela dominical, así que le invitamos a que estén aquí presentes para que nos acompañen para eso. Como ven, las clases de Gana el Alma ya comienzan el próximo domingo, así que si tienen preguntas sobre eso pueden ver al hermano Pastor y ven al hermano Rafael y él les puede dar explicación sobre eso. Cena del Señor es el domingo que viene, así que vengan preparados espiritualmente para eso y recuerden que siempre recogemos una ofrenda al final del servicio para benevolencia. Aquellos que puedan hacerlo se les agradecerá. El compañerismo, mire qué ligerito voy, ¿verdad? El compañerismo de damas es el 19 de febrero, ya se acerca, hermanas. Amén, váyanse preparando. Y recuerden, esta vez vamos a comenzar a las 7:30
para darle tiempo a las hermanas que vienen del trabajo que lleguen con calma. Así que, por favor, hermanas, recuerden, a las 7:30 en punto vamos a comenzar para que el tiempo nos dé. Tenemos muchas cosas bien lindas preparadas. La hermana Mayra está encargada de esto y tiene un programa precioso. Así que vamos a estar presentes ese día. Reunión de diáconos el 12 de febrero a las 7 de la noche. Y esa misma noche también está el compañerismo de caballeros. Así que les invitamos a los caballeros que estén presentes ese día a las 7 de la noche. Reunión de líderes el 21 de febrero a las 2:30. Me quedo sin aire. Así que lean el resto del boletín y fíjense que ahora tiene los eventos de la semana o del mes ahí puestos para que ustedes lo puedan poner en la nevera, pegado en cualquier lugar y no pierdan ninguna de las actividades que tienen ahí ya preparadas. Hay una que está repetida 2 veces, que es el compañerismo de caballeros, pero recuerden, las computadoras cometen errores, así que esa es la computadora. Así que, hermanos, también les quiero decir que si usted es de las personas, como dijo el hermano Pedro, que da diezmo y da ofrenda y necesita el reporte, por favor llame a la oficina o llame a mi hija, hable con mi hija, ella le puede dar la información de cómo conseguir ese reporte para sus taxes. Así que, hermanos, los dejo con el pastor y les digo que el Señor los bendiga, que sigan, como siempre les digo, llevando este almuerzo o este desayuno, o lo como quieran llamar, que reciben aquí de la palabra del Señor. Llévenlo allá afuera a todas esas almas que tienen hambre de Jesús. Así que venimos a adorar y salimos a... Amén. Dios les siga bendiciendo. I was asking him not to say that again because every time he says that my knees shake. I'm sorry. It has to be in Spanish. Le digo a él que no me diga eso, que me lo recuerde, porque cada vez que me recuerda mis rodillas tiemblan pensar de ese viaje. Pero sí estoy ansiosa porque llegue ese día a pesar de todo. Mucha gente no sabe que 4 semanas para qué, para que la esposa del pastor y el pastor se vayan de viaje para Israel con Jan y su esposa. Les voy a decir algo. ¿Ustedes saben por qué iba rapidito? Porque me malentendió. Yo le dije, no le dije que fuera muy rápido, yo le dije que fuera corto con los anuncios, porque yo tengo hambre. Qué bueno estar en la casa del Señor. ¿Cuántos han estado gozosos de haber estado esta mañana aquí? Gracias al Señor. Vamos a ponerle en pie, hermana. Hello, hello. Ahora nos toca, vamos a ponernos en pie. Mire su derecha, mire su izquierda y dile a su hermano, Dios le bendiga. Amén. Vamos a alabar a Jehová con panderos y flautas. Vamos a alabar a Jehová con panderos y flautas. En el cielo se oye, en la tierra se canta. En el cielo se oye, en la tierra se canta. Y así se alaba a Dios. Así se alaba a Dios con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Alzando las manos todos, alzando las manos todos, alzando las manos todos. Así se alaba a Dios. Y dando una palmadita, y dando una palmadita, y dando una palmadita. Así se alaba a Dios. Y dando una palmadita, y dando una palmadita, y dando una palmadita. Así se alaba a Dios. Amén. Vamos a ser despedidos en oración. Todos orando, por favor. Niños, jóvenes, vamos a orar, por favor. ¿Ok? Si no, no nos vamos de aquí si no se callan. Vamos a orar. Padre, una vez más vuelvo al trono de tu gracia en estos momentos, agradeciéndote el que tú hayas usado tu siervo para traer mensaje en esta mañana. Gracias por el hermano Pedro y su familia. Te pido una bendición muy especial para cada persona aquí y que esta semana sea una semana gloriosa donde todo lo que ellos hagan prospere y que todo, Señor,
estén deseosos de volver a tu casa para estar en oración el martes, estudio bíblico el miércoles y el domingo próximo, Padre Celestial, en el servicio nuevamente. Despídenos ahora de este lugar, nunca de tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, dándote las gracias por todo. Amén.